Aleluya, mis amados, bienvenidos en esta noche a este nuevo tiempo de estudio bíblico de la preciosa palabra del Señor. Qué bueno que estés llegando a conectarte en esta hora. Vamos a iniciar, como lo habíamos dicho, el estudio bíblico del libro de Hechos de los Apóstoles. Así que pues dispón primeramente tu corazón. Es aconsejable obviamente que tengas donde apuntar para que después obviamente con más calma puedas resetear o recordar sencillamente lo que estudias en esta clase. Cuando hablamos de Hechos de los Apóstoles, hablamos obviamente que es un libro que nos empieza a narrar todos los sucesos que vinieron después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente vemos que Jesús va a la cruz, que al tercer día Él resucita y obviamente en los evangelios se nos alcanza a narrar que cuando Él se aparece a sus discípulos y sencillamente como Él da testimonio fiel de sus palabras, de que obviamente la muerte no le podría llegar a retener y empieza un nuevo periodo que es un periodo glorioso donde obviamente el Espíritu Santo va a ser la principal o el principal protagonista, donde Él va a moverse con milagros, con maravillas, con prodigios y lo más importante, iglesia, es que va a empezar a suceder el milagro más grande que puede llegar a tener una vida, que es el de salvación, porque Hechos de los Apóstoles empieza a mostrar cómo la salvación empieza a llegar a miles y a miles de personas. No es sino mirar el primer discurso de Pedro, y la escritura, lo vamos a estar estudiando, nos muestra claramente cómo más de 3,000 personas a causa de esa predicación obviamente se convirtieron en aquel día. Definitivamente el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo estaba sobre los apóstoles cuando vino la manifestación gloriosa de ese que Jesús había prometido, que era el Consolador como tal. Hechos de los Apóstoles, mis amados, fue escrito por un hombre llamado Lucas, el mismo que escribió el Evangelio de Lucas, cuya profesión era obviamente un médico. Y cuando él hace el Evangelio, este Evangelio de Lucas, pues él lo puede escribir recolectando todos los datos, o sea, informándose acerca de los sucesos que habían pasado con Jesucristo, ya que él no fue un personaje cercano a Jesús como lo fueron los otros discípulos, como lo pudo ser Mateo, Marcos y Juan. Lucas, entonces él tuvo que indagar, tuvo que investigar sobre los sucesos de Jesús y obviamente guiado, dirigido por el Espíritu Santo, escribió el Evangelio de Lucas. Por eso es que cuando tú miras, quiero que mires allí Lucas capítulo 1, verso 1. Vamos a empezar allí. Lucas 1, verso 1. Dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, está haciendo referencia a Jesucristo, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, mira cómo él lo dice, con diligencia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Entonces ahí la misma escritura me está mostrando claramente cómo obviamente él había indagado, cómo había investigado para que obviamente hubiese de primera fuente todos los sucesos relacionados con nuestro Señor Jesucristo. Cuando empieza el libro de Hechos de los Apóstoles, ve allí conmigo Hechos capítulo 1, verso 1. Dice la escritura: en el primer tratado, oh Teófilo,
hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces ya tenemos claro el autor del libro cuando él dice en el primer tratado, oh Teófilo, recuerda que allí en Lucas lo acabamos de leer, él hacía referencia a este hombre para que tuviesen de primera mano, obviamente, todos los datos relacionados con lo que Jesús había hecho sobre la faz de la tierra. Ahora Dios en su soberanía le permite a Lucas escribir este libro de Hechos de los Apóstoles, donde va a haber la narración exacta del poder del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. Hechos de los Apóstoles es el comienzo de la iglesia. Sí, ese lo denominado como la iglesia primitiva, donde obviamente, perdóname, sí, se narra cómo eran esos primeros cristianos, cómo eran esos primeros creyentes en Cristo Jesús, cuál era su fe, cuál era su comportamiento. La iglesia primitiva, obviamente, para nosotros, mis amados, es el ejemplo claro de la iglesia que deberíamos ser sobre esta tierra, una iglesia apasionada, una iglesia llena del Señor, una iglesia con unción, una iglesia que revele el poder de Dios, que predique acerca de Jesucristo, y ahorita vamos a estar mirando bastantes citas que nos van a dar a entender lo que te estoy diciendo en esta hora. O sea, Hechos de los Apóstoles narra el ejemplo claro de la iglesia que Cristo quisiera tener sobre esta tierra. ¿Sí? Una iglesia que sí fue perseguida, tuvo aflicción, tuvo momentos difíciles, pero era una iglesia que se fortalecía fielmente en la oración, en el poder de su Santo Espíritu, creyendo que el Señor estaba con ellos, creyendo a las promesas fielmente de Dios, porque cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles y los que estaban reunidos allí en ese lugar, en el día de Pentecostés, pues obviamente estos, iglesia, no volvieron a ser los mismos. Sí, ya los apóstoles a partir de ese día fueron personas totalmente diferentes, fueron personas llenas de Dios, que tenían comunión con el Señor y que anhelaban obviamente hacer la obra de Dios, ya habiendo desechado como el miedo, como el temor que había quedado después de que habían apresado al Señor, después de que lo habían obviamente crucificado, pues había venido cierto miedo en el corazón de ellos, pero cuando el Espíritu Santo llega sobre sus vidas, pues ellos se sienten totalmente diferentes y salen realmente a predicar el evangelio, y lo hacen con denuedo y con poder de Dios, tanto que los judíos, todos los que estaban a su alrededor, se admiraban totalmente obviamente de que estos hombres estuviesen hablando de tal manera, como en el caso de Pedro, que ellos mismos lo declaran, era un hombre del vulgo, era un hombre sin letras, no era un hombre estudiado como tal vez otros, y en el primer discurso que da Pedro recita literalmente muchos pasajes de la Escritura, y esto era lo que hacía que ellos se admiraran obviamente de lo que estaban escuchando, y como te lo dije anteriormente, pues más de 3,000 personas vinieron a los pies de Cristo ese día. Qué impresionante esto. Hechos de los Apóstoles, entonces, mis amados, al igual que toda la palabra, pero es un libro lleno de poder, es un libro obviamente donde se ve la magnitud total de lo que el Espíritu Santo puede llegar a hacer sobre la faz de la tierra. Al mirar los evangelios, pues nosotros lo que vemos acá en Hechos de los Apóstoles es el cumplimiento de muchas de las promesas del Señor, de cómo Jesús había prometido varias cosas, y aquí en Hechos de los Apóstoles se empiezan a cumplir, y allí es donde quiero iniciar para que tú te des cuenta. Quiero que mires inicialmente Juan capítulo 14, el verso 16, Juan capítulo 14, verso 16, mira lo que dice la Escritura. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre.
el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén y amén. Aquí encontramos entonces la promesa de nuestro Señor Jesucristo en relación al Espíritu Santo. Cuando la Escritura dice, os dará otro consolador, en el idioma original en que es escrito el Nuevo Testamento, iglesia, que es en griego, ¿sí? Ese otro, la palabra literal es la palabra aios o alos, con doble L. A-L-L-O-S. Ese alos significa otro, pero es otro igual. Es decir, que Jesús partía, pero venía después de él otro exactamente igual. Lo que quiere mostrarnos la Escritura es que partía Jesús, que era Dios, pero venía Dios mismo en el Espíritu de Dios, en el Espíritu Santo de Dios. La promesa que Jesús les estaba entregando es que Él no les iba a dejar solo, que Él volvería obviamente y ahora vendría en el Espíritu Santo, que es lo que vemos en Hechos de los Apóstoles. Vamos allí para mirar el cumplimiento, porque lo que vamos a empezar a hacer a partir de este momento es mirar la promesa de Dios y en qué momento tuvo cumplimiento esa promesa del Señor en Hechos de los Apóstoles. Entonces, teniendo en cuenta esto, quiero que vayas a Hechos 2, verso 1. Hechos 2, verso 1. Dice la Escritura, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y mira lo que dice acá la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Qué impresionante esto, qué poderoso. La promesa del Señor es, yo les daré a otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Y dice que cuando llegó el día de Pentecostés, que era una fiesta obviamente que celebraban los judíos como tal, dice, estaban todos unánimes, ¿cierto? Y dice que de repente, ¿sí?, se llenó la casa donde ellos estaban, era el aposento alto. Para los que no entienden, el aposento alto era una casa donde cabían aproximadamente 120 personas, o sea, era una casa supremamente grande, donde ellos estaban reunidos y sencillamente estaban esperando la promesa de Dios. Ellos no sabían con exactitud qué era lo que iba a pasar, ellos no sabían con exactitud qué era lo que iba a suceder, solo sabían que Jesús se lo había prometido y en sus corazones anhelaban al Espíritu Santo. Por eso dice acá que estando todos unánimes, de repente vino del cielo ese estruendo como de ese viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. O sea, viene la presencia del Espíritu Santo y vienen lenguas repartidas sobre ellos, dice como de fuego. Esas lenguas, como la misma palabra nos lo va a mostrar, ¿sí?, eran lenguas de otros idiomas que en ese tiempo se hablaban. Miremoslo por un momento. Dice el verso 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África. ¿Sí? Si tú te das cuenta, todos los que estaban alrededor, cuando vino el Espíritu Santo, pues ellos salieron y hablaban en diferentes lenguas. Eran idiomas naturales, como la misma Escritura nos lo está mostrando, y obviamente la gente les entendía, o sea, algunos se identificaban con el idioma que hablaban y dice, ¿cómo es posible que estos hombres estén hablando en nuestro idioma natal? Por eso ellos creyeron que estaban llenos de mosto, verso 13. Mas otros burlándose decían, estos están llenos
perdóname, de mosto. ¿Qué quiere decir esto? Estos están ebrios, estos están embriagados, estos están borrachos. Eso era lo que muchos creían, pero la verdad era que el Espíritu Santo había venido sobre ellos. Jesús estaba cumpliendo la promesa que les había entregado. El verso 4 dice: fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. O sea, era un acto espiritual totalmente. Venía del cielo. La Escritura misma me está mostrando que ellos no hablaban por hablar o por su propia cuenta. Era el Espíritu Santo el que estaba allí. Era el Espíritu Santo el que los había llenado, y aunque ellos no tenían esa lengua natal, hablaban esas lenguas. Lenguas repartidas en diversos idiomas. Fue una manifestación del Espíritu Santo en ese momento. Fue la manera en que el Espíritu Santo se quiso revelar con poder, con gloria. Y obviamente esto era un acto sobrenatural que ante los ojos de los demás, pues ellos estaban asombrados y no sabían con certeza qué era lo que estaba sucediendo. Pero la verdad, lo que estaba sucediendo, iglesia, era el cumplimiento de lo que el Señor había dicho en Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará con vosotros. ¿Te das cuenta que él dice, porque mora con vosotros? ¿Quién estaba morando con ellos en ese momento? Jesucristo. Y les estaba hablando a futuro y les estaba diciendo, y estará con vosotros. Por eso ese otro era otro exactamente igual, era Dios el que venía sobre ellos nuevamente. El Espíritu Santo entonces se manifestaba y estaría con ellos y les guiaría, como dice aquí la palabra, obviamente a toda verdad. La palabra dice que el mundo no lo puede recibir porque no le ve ni le conoce. Nadie puede llegar a tener al Espíritu Santo a no ser porque Cristo Jesús ha venido primeramente a su vida y a su corazón. Cuando Jesús realmente ha llegado a una vida, el Espíritu Santo inmediatamente vendrá y llenará tu vida y empezará a guiar tu ser en la verdad, en lo que el Señor quiere obviamente revelar y mostrar a nuestras vidas y a nuestros corazones. Qué cumplimiento tan precioso el de la palabra allí. Pero mira Juan 14, verso 19. Y mira lo que dice acá la Escritura. Juan 14, verso 19. Dice, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también que viviréis. Él estaba entonces anunciando y diciendo, voy a partir. Eso es lo que él estaba diciendo ahí, voy a morir, ¿sí? Todavía un poco y me veréis, ¿sí? Diciendo, voy a partir. Pero él dice, y el mundo no me verá más, pero vosotros me volveréis a ver. Eso era lo que él estaba diciendo, ustedes me van a volver a ver. ¿Dónde tuvo cumplimiento esto? Mira, Hechos 1. Verso 1. Hechos 1, verso 1. Lo leíamos hace poco. Dice en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, mira esto, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¡Qué impresionante! Aquí Lucas, cuando empieza a escribir Hechos de los Apóstoles, da esa referencia y dice, él se le presentó vivo a los apóstoles con pruebas indubitables, es decir, con pruebas en las cuales no podemos llegar a dudar. Los apóstoles le vieron. La Escritura dice
que obviamente más de 500 personas llegaron a ver a Jesús resucitado. Qué impresionante esto. Hay una prueba, hay una evidencia. O sea, esto no es algo figurativo, no es algo pictórico, no es una fábula, es algo real. Jesús vino a esta tierra, como la historia misma nos lo dice, ¿sí? La historia misma también muestra que Él fue a la cruz. Y lo que muchos tratan de negar a través de la historia es obviamente que Jesús resucitó. Pero Cristo resucitó al tercer día y hay pruebas en los apóstoles, hay pruebas en más de 500 personas de que definitivamente Jesús resucitó de los muertos. Entonces, mis amados, ahí es donde nosotros entendemos fielmente que estamos creyendo en un Dios vivo. Esa es la fuente, ese es el fundamento de tu fe y de mi fe, de que Jesús realmente resucitó. Su cuerpo nunca lo pudieron encontrar, ni lo van a encontrar, porque es que Él resucitó y llegó nuevamente hasta el tercer cielo, al trono de Dios, y la Escritura misma dice que Él está sentado a la diestra del Padre. Esteban mismo pudo verlo cuando pues estaba a punto de morir. Quiero que mires la palabra, hermano, para que tú te des cuenta lo que estamos diciendo. Dice la Escritura, Hechos 6, verso 8. Dice la Escritura así: Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamado de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia. Y dice aquí la palabra, disputando con Esteban. Esteban fue apresado por predicar el evangelio. Y recuerda que Esteban había sido escogido para servir a las mesas. Era un hombre lleno del Espíritu Santo, pero él también predicaba el evangelio. Él también obviamente daba testimonio de la resurrección de Cristo. Ahora mira Hechos 7, ve allí conmigo, verso 54. Oyendo estas cosas, que él predicaba el evangelio a Cristo, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. ¿Y a quién vio? Mira lo que dice la palabra. Y a Jesús, que estaba ¿qué? A la diestra de Dios. Y dijo: He aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está ¿qué? A la diestra de Dios. Gloria al Señor. Qué precioso esto. Qué hermoso. Esteban, antes de morir, vio al Señor allí en el cielo, a la diestra del trono, a la diestra del Padre. Ahí estaba Jesús. Él daba testimonio de lo que estaba viendo. Segundos antes de morir pudo ver la gloria del Señor, los cielos abiertos. Le esperaba un lugar allí en el cielo, juntamente con su Padre celestial. No podemos dudar por un solo instante de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Lucas, que es el que escribe Hechos, ya lo hemos dicho, en Hechos 1, verso 3, dice: a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables y apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Te das cuenta? Durante 40 días estuvo con ellos. Durante un periodo largo estuvo allí con ellos, enseñándoles, diciéndoles lo que debían hacer, hasta que ellos mismos le vieron partir al cielo. Verso 6. Entonces, estoy en Hechos 1, verso 6. Dice aquí la palabra: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estas palabras que te acabo de leer se las daba nuestro Señor Jesucristo a los apóstoles ya resucitado.
y les decía, ustedes me serán testigos. Lo mismo que había hecho referencia, lo que está allí en Mateo 28, el verso 19, ahorita lo vamos a leer. Él les repetía nuevamente y les decía, ustedes van a serme testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y mira lo que dice la Escritura, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué glorioso! O sea, ellos mismos pudieron ver la ascensión de nuestro Señor Jesucristo al cielo. Vieron cómo Él partía al cielo. Y con la mirada puesta en el cielo se les aparecieron dos varones, dos ángeles, diciéndoles sencillamente, Él va a volver, Él va a regresar. O sea, como confirmando las palabras que nuestro Señor Jesucristo les había dicho. Ve allí conmigo a Juan capítulo 14, verso 1, para que recordemos algo muy importante que Cristo Jesús les había dicho. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¡Qué glorioso esto! Jesús prometió que Él regresaría, que iba al cielo a preparar morada para cada uno de nosotros, para que donde Él estuviera, sus hijos, su pueblo, su iglesia, los redimidos, los salvos por la gracia infinita del Señor, pudiésemos estar para siempre con Él. Y es la misma promesa que aquí los ángeles les estaba recordando y les diciéndole, este va a volver, ese mismo Jesús que ustedes han visto partir, Él regresará nuevamente por ustedes. Es la promesa de Dios. Qué bonito es Dios, porque Él muere en la cruz para darnos salvación, para prometernos el cielo, que por la gracia de Dios, por el regalo que ninguno de nosotros merece, podamos heredar el reino eterno, la vida eterna. Entonces, esa promesa de Juan 14, 19, vuelve allí todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. ¿Cuál era la promesa? Que ellos le volverían a ver. Y pues obviamente después de muerto en la cruz, humanamente, naturalmente, ¿cómo iban ellos obviamente a poder ver a Jesús? Pero Jesús resucitó de los muertos. La muerte no le pudo retener, y hoy Cristo Jesús vive por los siglos de los siglos. Pero vosotros me veréis porque yo vivo. ¿Te das cuenta lo que él estaba diciendo desde ya? Yo vivo. Vosotros también que viviréis, porque él había dicho claramente que él es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Palabras claras que el Señor había dicho. Miremosla allí a la luz de la palabra. Juan capítulo 11. Verso 24, en el momento en que ha muerto Lázaro, en que Marta le ha dicho, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y Marta le dice, yo sé que él resucitará en la resurrección en el día postrero. Pero le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Era la pregunta que Jesús le hacía a la hermana de Lázaro. Obviamente el Señor iba a hacer un milagro poderoso. Lázaro resucitó. Pero como es la ley de la vida en los seres humanos, Lázaro con el tiempo volvió a morir. Pero ¿qué era lo que le garantizaba a él y a todos los que habían creído en el Señor la vida eterna? Pues su fe puesta en Jesús.
Por eso él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, aunque esté muerto físicamente, vivirá eternamente. Porque ese es el propósito de Dios, darnos vida eterna. Por eso la obra de la cruz, la obra preciosa de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 28, el verso 16, ve allí conmigo. Mateo 28, verso 16. Dice la escritura así, mi amado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Este pasaje ya narra un evento donde ya Jesús ha resucitado. Dice que estando allí, obviamente al ver a Jesús lo adoraron, pero todavía había dudas en el corazón de los discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y mira la orden que les da. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén y amén. La promesa que el Señor está dando acá, pues es que obviamente ellos serían testigos de Cristo, del Evangelio, que ellos irían a Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Ese cumplimiento nosotros lo vemos inicialmente en Hechos, capítulo 4, verso 31. Ve allí conmigo, Hechos 4, verso 31. Dice la escritura, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban, ¿qué dice la escritura? Hablaban con denuedo la palabra de Dios. Fluía la palabra, fluía el Evangelio. Este pasaje sucede obviamente en un momento donde los apóstoles Pedro, Juan han sido encarcelados y se les ha prohibido predicar en el nombre de Jesús. Pero ellos a la vez dicen es necesario que obedezcamos a Dios y no a los hombres. Y cuando ellos llegaron donde estaban los demás apóstoles, ¿sabes qué hicieron ellos? Se pusieron a orar, a clamar a Dios. Y obviamente Dios vino y les fortaleció totalmente. Y la palabra me dice acá que cuando hubieron acabado de orar, ese lugar donde estaban ellos tembló literalmente. Imagínate el poder de Dios descendiendo. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. A veces muchos preguntan y dicen, yo quisiera hablar con denuedo, con fuego, con pasión la palabra de Dios. Pero si tú no eres un hombre, una mujer de oración, difícilmente lo vas a poder hacer. O sea, esa fortaleza, ese fuego, esa pasión viene en el momento en que tú tienes intimidad con Dios, comunión con Dios. Ahí tú podrás salir y predicar el Evangelio, hacerlo con el fuego del Espíritu, que cuando tú lleves el Evangelio, las almas sientan el toque del Espíritu, porque la palabra dice que Él es el que convence, su Santo Espíritu es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero necesitamos orar, necesitamos clamar, necesitamos pedir fortaleza de lo alto, pedirle al Señor que nos ayude para que seamos una iglesia que realmente lleve las buenas nuevas de Jesucristo y que lo hagamos con denuedo. Me impresiona esa palabra, denuedo, con fluidez, con fortaleza, con fuego, con apasionamiento, sin limitantes, sin dudas algunas. Eso es lo que la iglesia necesita, volver a predicar el verdadero evangelio. Eso es lo que necesitamos. Este mundo será salvo por el verdadero evangelio, no por un evangelio adulterado, no por un evangelio falso.
Necesitamos volver a predicar el Evangelio de Jesucristo, que es el único y verdadero. Hechos 4, verso 11, mira lo que dice. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, mira lo que dice la palabra acá, de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Claro, los judíos estaban admirados al escuchar a Pedro. Pedro era reconocido como el pescador, y aunque los judíos desde niños eran enseñados en la ley, pues Pedro no era un hombre estudiado como otros. Juan tampoco lo era. Y ellos mismos lo dicen y lo reconocen, son hombres sin letras y del vulgo. ¿Cómo es que estos hombres están hablando de esta manera? Obviamente los que estaban allí les escuchaban y se maravillaban de las palabras que salían de sus bocas y reconocían, ojo con esto lo que dice la palabra, reconocían que habían estado con Jesús. Es que alguien que ha llegado a los pies de Cristo se reconoce, porque cambió su manera de actuar, pero también cambia su manera de hablar. Es decir, en su boca solo va a estar la palabra de Dios, porque no puede estar otra cosa en nuestras bocas. La palabra del Señor, llevándola a otros, fortaleciendo otras vidas, trayendo obviamente a través de la palabra convicción de pecado, que haya arrepentimiento. Y estos que los escuchaban obviamente se maravillaban de la manera en que estos hombres hablaban. La promesa del Señor, de lo que Él les había ordenado y les había dicho en Mateo 28, pues estaba cumpliendo. Ellos les serían testigos en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y ellos estaban predicando el Evangelio. Ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo de Dios. En Juan 15, ve allí conmigo. Juan capítulo 15, verso 18. Juan 15, 18, dice la palabra: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Ojo con esto. Si a ustedes les aborrece el mundo, entiendan que a mí, decía Jesús, me han aborrecido primero. Si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Eso era una promesa un poco extraña, pero a la vez les estaba ratificando lo que ellos tendrían que vivir por causa del Evangelio. Y les estaba diciendo, ese mundo les aborrecerá. El mundo allá afuera no les amará a ustedes. Y la razón por la cual no les amará es porque yo estaré en sus vidas, en sus corazones. ¿Qué pasó entonces? En Hechos 16 vemos un ejemplo. Ve allí conmigo. Hechos 16, verso 16. Dice la escritura: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Qué impresionante lo que está narrando acá la palabra, porque está diciendo que era una mujer que tenía un espíritu de adivinación, y empezó a seguirlos y a decirlos: estos son hombres siervos del Dios Altísimo. Pero obviamente lo hacía en burla. Dice que Pablo, tomando la autoridad en el nombre del Señor e importunándole y desagradándole ya, pues le dijo: te ordeno o te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades.
Obviamente cuando Pablo da esa orden en el nombre de Jesús, el espíritu maligno, perverso, ese espíritu de adivinación salió del cuerpo de esa mujer, y los amos que esa mujer tenía, pues se dieron cuenta de que perderían todo el dinero de ahí en adelante, y lo que hicieron fue tomar a Pablo y a Silas, a todos los que estaban allí, y traerlos ante las autoridades. Y dice el verso 20, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Mira cómo iba creciendo ese momento difícil. ¿Qué era lo que Jesús había dicho? Que el mundo les aborrecería. ¿Y ellos qué era lo que estaban haciendo? Predicando el evangelio. ¿Qué era lo que habían hecho? Traer libertad sobre la vida de esa mujer que tenía ese espíritu de adivinación. Pero estos hombres, los amos de esta mujer, se indignaron y lo que hicieron fue traerlos a las autoridades, alborotar los ánimos y pedir que les azotaran y que los encarcelaran. Y si estuviste atento a la lectura, volvámoslo a leer. Dice aquí, verso 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles, ¿qué? Con varas. Recuerda que rasgar las vestiduras era una señal de indignación. Entonces ellos se sentían muy indignados por lo que Pablo había hecho, pero Pablo solamente estaba obedeciendo la voz del Espíritu Santo, porque él sabía que esa mujer estaba poseída por un espíritu de adivinación. Y mira lo que dice el verso 23, después de haberles azotado mucho, ¿les azotaron qué? Mucho. ¿Cuál era la causa? Por predicar acerca de Jesús, por traer libertad a esa mujer en el nombre de Jesús. ¿Cuál fue la consecuencia de eso? Que el pueblo se alborotó y los magistrados ordenaron que les azotaran mucho. Además de eso, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. ¿A dónde fueron a dar Pablo, Silas y los que estaban allí? A la cárcel. El mundo les aborrecía totalmente, porque es que el mundo y el creyente, el que está en Cristo, nunca tendrá concordancia. Ya Jesús nos lo dijo, el mundo nos aborrecerá, y una señal clara de que tú realmente estás en Cristo es que el mundo te aborrece. No por lo que tú dices, hablas, por lo que eres en Cristo. El diablo desecha a los hijos de Dios, odia a los hijos de Dios. Obviamente él solo vino para robar, matar y destruir. Cristo vino para dar vida y vida en abundancia. Pero ahí es donde encontramos cómo las tinieblas se mueven tratando de destruir la fe de los hijos de Dios, de los siervos de Dios. Pero Dios iba a hacer un milagro poderoso que ahorita lo vamos a observar. Pero lo que quiero que mires acá, de lo que estamos leyendo, es cómo vino ese aborrecimiento. Y no es el único pasaje. En muchos pasajes los vemos a los apóstoles encarcelados, azotados, perseguidos totalmente por causa del evangelio. Siéntete digno cuando padeces por causa del nombre de Cristo. El apóstol Pedro en una de sus cartas dijo: si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Si tú padeces como cristiano, no sientas vergüenza, dale la gloria a Dios, dale la gloria al Señor. Estás haciendo lo correcto, estás predicando el evangelio. Si te aborrecen por predicar el evangelio, no importa, sigue adelante fortalecido en el Señor. A su tiempo tendremos recompensa de parte del Señor, porque la palabra dice: nuestro trabajo en el Señor no es en vano, no es en vano, iglesia. A su tiempo recibiremos recompensa de parte de Dios. Mira Juan 16, verso 13. Juan 16, verso 13.
Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿Cuál era la promesa que el Señor estaba entregando? Que el Espíritu Santo vendría y que cuando Él viniera, Él guiaría a su pueblo, a su iglesia, a sus hijos, nos guiaría a toda verdad y que no hablaría por su propia cuenta. O sea, un hijo de Dios es guiado, es dirigido por Dios. Y hay un pasaje allí en Hechos 16, verso 6. Hechos 16, verso 6. Dice la escritura: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Este es un texto bastante curioso. Dice, le fue prohibido a los apóstoles, ¿sí?, ir a predicar la palabra en Asia. ¿Cuál era la razón? Cuando llegaron, a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. ¿Quién estaba allí? El Espíritu Santo. Él era el que los estaba guiando. O sea, la orden era perentoria, ir a predicar el Evangelio. Pero pese a todo esto, iglesia, el Espíritu Santo era el que estaba dirigiendo. Él sabía en qué momento deberían ir a un determinado lugar. Y ellos iban a ir a un lugar específico que era donde Dios, por medio de su Santo Espíritu, quería. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se les mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir a Macedonia o para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Te das cuenta de esa visión que tuvo Pablo en ese momento? Veía ¿qué vio en la visión? Un varón macedonio. Estaba ¿qué? En pie, rogando y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Allí era donde el Espíritu Santo quería que fueran a llevar la palabra, a llevar el Evangelio. Eso me lleva a pensar que tú y yo debemos ser muy sensibles al Espíritu Santo para ser guiados por Él. Él nos guiará a la verdad, a la palabra, a lo que Él quiere, pero necesitamos ser sensibles. Me impresiona el pasaje porque dice que el Espíritu Santo les prohibió. Imagínate, ¿qué comunión tenían ellos con el Espíritu Santo? O sea, ¿cómo era tan visible la presencia del Espíritu Santo? Que ellos obedecían fielmente. La pregunta para nosotros hoy en día sería si tenemos esa misma visión, esa misma presencia de Dios, si somos sensibles a la guía del Espíritu Santo. Hay muchos creyentes que hacen las cosas como a ellos bien les parece, como creen que deben ser. No es que estés haciendo algo malo, no es que estés haciendo algo indebido, pero todo debe ser en el tiempo de Dios, guiado por el Espíritu Santo de Dios. Tal vez muchas de las cosas que en algún momento hemos hecho para Dios y que no resultaron como debieron resultar fue porque no fueron guiadas ni dirigidas por el Espíritu Santo. Y eso es lo que tú debes reflexionar en esta hora. En Mateo 28, nuevamente, ve allí conmigo. Verso 19, mira lo que dice la palabra. Mateo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y aquí viene lo que queremos enfocar, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué les había dicho el Señor? Que obviamente fueran, hicieran discípulos y que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y hay varios pasajes, mira Hechos 8, verso 12, vamos allí todos.
Hechos 8, verso 12. Pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, ¿qué dice la palabra? Hombres y mujeres. Qué impresionante esto. Dice, se bautizaban hombres y mujeres. En la predicación que Felipe estaba entregando acá. Todos, cuando miramos este libro, todos están llenos del Espíritu Santo. Todo aquel que recibía genuinamente al Señor era lleno del Espíritu Santo. Y dice aquí que al escuchar, obviamente, la predicación que él estaba entregando, ¿sí? Pues eso los llevaba a querer ser bautizados en las aguas. El bautizo, de pronto, para si alguien no lo sabe, el bautizo significa sepultar. Es decir, que cuando tú desciendes a las aguas, sepultas tu vieja manera de vivir. Si tú crees en Jesús y aún no te has bautizado, debes hacerlo, porque hay dos ordenanzas en la Biblia. Una es el bautizo y la otra es la cena. Debemos celebrar la cena cada vez que nos reunimos y de la misma manera debemos bautizarnos, sepultar nuestra vieja manera de vivir. También observamos otro ejemplo aquí en Hechos 8, verso 29. Hechos 8, verso 29. Mira lo que dice la palabra. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate junto a este carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Si tú te das cuenta, este es otro pasaje donde ellos escuchan al Espíritu Santo, su guía, su dirección, donde el Señor le dice a través de su Santo Espíritu, acércate a este carro, y en el carro pues obviamente iba un eunuco, ¿sí? Y la palabra me empieza a mostrar en ese desarrollo diciéndole claramente, acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, ¿tú estás entendiendo lo que lees? El eunuco estaba leyendo ese pasaje. ¿Tú estás entendiendo lo que estás leyendo? Y él le dijo, pero ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este, como oveja a la muerte, fue llevado al matadero y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandando parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Qué hermoso pasaje, ¿no te parece? Un hombre sin entendimiento que leía las escrituras, pero no comprendía lo que estaba allí escrito. Y ese mismo eunuco, para los que no entienden el término eunuco, el eunuco es un hombre castrado, sea físicamente o espiritualmente. Cuando digo espiritualmente es que él, por voluntad propia, se niega a conocer mujer. Habían otros eunucos que eran castrados físicamente. Pero este hombre que estaba acá, leía las escrituras, no tenía el entendimiento claro de lo que él estaba leyendo, pero el Espíritu Santo envía a Felipe para que le dé luz. Y cuando el eunuco le dice, hazme entender lo que estoy leyendo, obviamente viene esa luz y dice la escritura que él le anunció el evangelio de Jesús. Es decir, le mostró a Jesucristo para que viniese obviamente la verdad a su corazón. Y fue tanto que lo que el Espíritu Santo hizo en ese momento,
que ese hombre dijo, yo quiero ser bautizado en este momento. ¿Hay algo que lo impida? Y él dijo, no, si tú crees, le dijo Felipe, si tú crees de todo corazón, bien puedes. Y los dos descendieron al agua y ese hombre conoció de Cristo, nació de nuevo y vino la salvación sobre su vida. Qué bonito pasaje, qué tremendo lo que Dios hace cuando Él llega realmente a una vida. Es algo hermoso. Y en Hechos 16, verso 28, alguno dirá, pastor, estábamos leyendo allí sobre el carcelero de Filipos y nos dijiste que ibas a mostrar otra verdad allí. Pues aquí viene esa verdad. Hechos 16, verso 28. ¿Quiénes habían sido encarcelados y azotados? Pedro y Juan. ¿Cuál era la razón? Perdóname. ¿Quiénes habían sido tomados allí? Pablo y Silas, discúlpame. Ellos eran los que habían sido encarcelados en ese lugar. Habían sido azotados. Leímos que fueron azotados mucho. ¿Qué hizo el carcelero? Volvamos al verso 23. Estoy en Hechos 16, verso 23. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, mira lo que ellos hacían en la cárcel. Cantaban himnos a Dios y los presos los oían. O sea, ¿en qué condición estaban? Encarcelados. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Cantando, alabando a Dios con himnos. O sea, como si estuviesen llenos de gozo, diciendo, estamos perfectamente en este lugar. Pero ¿qué era lo que hacía que ellos se encontraran así? Que el Espíritu Santo estaba en ellos. Es que no es la situación en la que tú te encuentres. Habrá situaciones muy adversas, pero si el Espíritu Santo está dentro de ti, está dentro de mí, Él hará que nosotros nos llenemos de gozo, de júbilo, de alegría, de fortaleza. Escucha bien lo que hoy el Espíritu Santo nos está diciendo. Entonces, ¿qué pasó? Verso 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaran. Mira ese acto tan sobrenatural. En plena medianoche hay un gran terremoto, se abren las puertas de la cárcel, se sueltan las cadenas, los grillos, que era lo natural, que esos presos huyeran. Pero Pablo y los demás no iban a hacer eso. Dice el verso 27, despertando el carcelero y viendo las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él, entonces pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Uf, qué poderoso. Claro, imagínate la responsabilidad del carcelero al ver las puertas abiertas. A medianoche él dijo, todos escaparon, pero Pablo habla inmediatamente y le dice, tranquilo, todos estamos aquí. Eso hizo que él entendiera que eran hombres realmente de Dios. Por eso el carcelero viene inmediatamente y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿No te parece impresionante esto, mi amado? Qué apasionante es este libro. Es ver la gloria de Dios, es ver cómo Dios quería glorificarse. O sea, el hecho de llevarlos a la cárcel era para traer salvación al carcelero de Filipos. Y no solamente a él, sino a toda su familia. Sigamos leyendo a ver aquí qué dice la palabra. Verso 26. Perdóname.
Verso 28. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida, que dice la palabra, se bautizó él con todos los suyos. Oh, poderoso. Qué impresionante esto. ¿Qué le dijeron ellos? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando hablaron la palabra, pues obviamente el Espíritu Santo ya estaba en ellos, y eso los llevó a que fuesen bautizados. Se bautizó el carcelero de Filipos y toda su casa. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta lo que hace el poder del Espíritu Santo en las vidas? Y terminemos esta noche, hermano, con esta promesa. Juan 16, verso 21. Ve allí conmigo. Juan 16, verso 21. La mujer, cuando da a luz, tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver, y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. El Señor está dando una promesa y diciéndole: les volveré a ver. Esta tristeza que ustedes tienen en este momento, porque Jesús les había anunciado que partiría, que ya no estaría más con ellos. Dice, esa tristeza se convertirá en gozo. Y mira lo que dice la palabra, Hechos 2, verso 32. Hechos 2, verso 32. Dice la preciosa palabra del Señor: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos ¿qué? Testigos. Amén y amén. Pues el Señor había dicho, esa tristeza se convertirá en gozo. Imagínate volver a ver a Jesús después de su muerte, volverlo a tener ahí, esa resurrección clara. Si vuelves allí a Juan 16, verso 23, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo ¿qué? Sea cumplido. ¿Cuál era la promesa? Que esa tristeza se convertiría en gozo, que Él volvería a estar con ellos. Y obviamente, como lo hemos estado analizando, ellos lo vieron resucitado. Y ellos iban a empezar a dar testimonio de la resurrección de Cristo con gozo. Vuelvo y leo Hechos 2:32. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. ¿Quién estaba hablando ahí? Pedro. Era el primer mensaje, el primer sermón. Dice, lo que ustedes están viendo es el derramamiento del Espíritu Santo, porque Jesús resucitó de los muertos. Hechos 3, verso 15. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Claro, ellos eran testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos vosotros. Eso era un cojo que había sido sanado, pero en cambio ellos, de alegrarse, sí, los judíos lo que hacían era juzgar a los apóstoles. Y dice Pedro acá, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo resucitó a él de los muertos, y nosotros somos testigos de eso.
O sea, imagínate el gozo que habían ellos al saber que habían caminado con Jesús, que habían llevado a Jesús a la cruz, que lo habían matado y que ellos lo habían visto resucitado. ¿Cómo no estarían gozosos? ¿Cómo no vamos a estar gozosos nosotros cuando sabemos que adoramos, exaltamos a un Dios que vive y que reina por los siglos de los siglos? Saber que adoras a un Dios que vive debe traer gozo sobre tu vida, sobre tu corazón, y eso te llevará a dar testimonio de que crees en un Dios que ha resucitado fielmente. Hechos 4, verso 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sana. Es el mismo pasaje. Ahora Pedro y Juan ante el concilio, que por qué sanaron a este hombre. Pero ellos daban testimonio de Jesús diciendo, Él resucitó de los muertos. Hechos 4:33. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué impresionante. El gozo que tú y yo debemos tener está en la resurrección de Cristo, en que tenemos un Dios que vive, que reina por los siglos de los siglos. Esto que acabamos de estudiar hoy, mis amados, es una pequeña introducción para que tú te des cuenta de la riqueza tan grande de este libro y de lo apasionante que llega a ser en cada uno de los pasajes ver la gloria de Dios, ver la presencia del Espíritu Santo, la guía de Él, cómo Él les sostuvo, cómo Él les mantuvo y les fortaleció, aún en medio de la adversidad. Y cuando fueron llevados, por ejemplo, Pablo y Silas y los demás allí a la cárcel, era un propósito. Las dificultades, las pruebas, los momentos difíciles, siempre tienen un propósito de parte de Dios. Y a veces es para que otros vengan a la salvación a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Padre, quiero darte gracias en esta noche por este tiempo. Gracias por todo lo que nos has enseñado en esta hora. Te pido que este estudio, Señor, traiga frutos, frutos de arrepentimiento, frutos de bondad, de amor, de mansedumbre en tu pueblo y en tu iglesia. Tómanos y llénanos de ti, Señor, día tras día. A ti sea la gloria y la honra, Señor. Que todo aquel que haya decidido estudiar este libro no desista, Señor, sino que llegue hasta el final, para que tu verdad siga siendo revelada a cada vida y a cada corazón. A ti la gloria, a ti la honra, en Cristo Jesús. Amén y amén. Mis amados, a todos los que estuvieron conectados en esta noche, bienvenidos, permanece, prevalece, sé perseverante. Alguien que estudia la palabra debe ser perseverante. Sé que a veces hay cansancio del día, sé que has tenido un día largo de trabajo, pero créeme que este es un refrigerio para tu espíritu, para que podamos aprender la palabra y para que a la vez tú la puedas llevar a muchos más. Que el Señor te bendiga, te guarde, y confiando en el Señor estaremos el próximo viernes 7 de la noche continuando con este estudio de Hechos de los Apóstoles. Que Dios te guarde, te bendiga y que seas guiado y dirigido por su precioso y santo Espíritu. Dios te bendiga.